La imagen de Aileen empuñando el bajo con la naturalidad con la que otros niños de su edad sostendrían un juguete sigue causando asombro entre quienes la han visto sobre un escenario. Su historia con los Luceros de Río Verde comenzó cuando tenía apenas 6 años, algo difícil de creer al observar ahora la madurez y la seguridad artística que transmite. En 2019, su presencia se volvió imposible de ignorar cuando, junto a sus hermanos, participó en la celebración del festival en Houston. Aquel evento cambió por completo la percepción del público sobre el joven trío. La reacción fue más que una ovación, fue la confirmación tácita de que había algo excepcional en esa niña que dominaba las notas graves con precisión y cantaba con una dulzura que contrastaba con la potencia del instrumento. En 2020, con solo unos meses más de trayectoria, sus presentaciones locales y regionales reafirmaron que Aileen no era solo un acompañante de sus hermanos, sino un pilar fundamental del sonido del grupo. Los vídeos de sus actuaciones empezaron a circular en redes sociales, y las tomas cercanas dejaban ver más que técnica, mostraban una conexión profunda entre los tres hermanos. Esta era una especie de conversación muda que, entre acordes y miradas, se convertía en el alma del conjunto. Esa complicidad escénica escondía algo más que sincronía musical, era el reflejo de un vínculo cultivado con paciencia y cariño. El inicio de 2025 marcó su primera presentación del año, un regreso que despertó entusiasmo entre su creciente base de seguidores. No fue un show cualquiera, sino la prueba de que, tras años de esfuerzo constante, la energía del grupo seguía intacta y la figura de Aileen ganaba más peso con cada interpretación. Su papel dentro de los Luceros de Río Verde ya no era el de la niña del bajo, sino el del pulso que marcaba el ritmo y daba cohesión al conjunto. Su evolución no se debía al azar. Cada actuación era el resultado de un proceso disciplinado y silencioso forjado lejos de los reflectores. Desde los ensayos familiares hasta las pruebas de sonido antes de cada presentación, su constancia fue moldeando la identidad musical del grupo. Ricardo y Jackseni sabían que podían confiar plenamente en ella. Sin importar la magnitud del escenario, Aileen mantendría el tempo con precisión y aportaría ese toque melódico que hacía inconfundible su sonido. Aunque el recuerdo de sus grandes inicios seguía presente, ella no se conformaba con los festivales actuales ni con las invitaciones a eventos comunitarios. Su meta constante era perfeccionarse, ajustar la presión sobre las cuerdas, dominar la entrada exacta de cada compás y afinar una voz capaz de conmover al público. Los comentarios de admiradores que se identificaban con las letras y las opiniones de músicos que reconocían su talento, la joven bajista y vocalista empezó a dejar una huella visible en la escena del norteño juvenil. En medio de ese ascenso surgió un detalle que despertó curiosidad, la precisión casi perfecta con la que Aileen se coordinaba con sus hermanos en el escenario. No era simple sincronía fruto de la práctica. Había algo más profundo, una especie de comunicación silenciosa que les permitía anticipar cada gesto y cada cambio de ritmo exacto para realzar una melodía. Algunos comenzaron a llamarlo el hilo invisible del grupo, una expresión poética que escondía una historia poco conocida y que ninguno había querido compartir públicamente. Con el paso del tiempo, las especulaciones sobre ese lazo misterioso se multiplicaron entre los seguidores y conocedores del medio. La respuesta, sin embargo, llegó de forma inesperada durante una charla casual con un pequeño grupo de fans después de una presentación. Entre bromas y recuerdos, Jackseni dejó escapar una frase que captó la atención de todos. Aileen sabe que tenemos que honrar la promesa que hicimos antes de subirnos por primera vez a un escenario grande. No dijo nada más, pero esas palabras bastaron para desatar la intriga. Poco a poco, el misterio comenzó a aclararse. Aquella promesa había nacido días antes de su debut masivo. En ese entonces, eran solo 3 hermanos entusiastas que habían pasado incontables horas ensayando sin saber si lograrían conectar con un público numeroso. Antes de salir al escenario, en un rincón del camerino, sellaron un pacto. Sin importar lo que ocurriera, jamás dejarían de tocar juntos y Aileen sería la encargada de sostener el corazón musical del grupo. Ese compromiso sobrevivió al paso del tiempo, incluso durante los periodos más duros, viajes interminables o presentaciones bajo condiciones adversas. Para Aileen, aquella promesa fraternal se transformó en una fuerza interior que le impulsó a perfeccionar su técnica y cuidar cada detalle de su interpretación. Desde entonces, el bajo dejó de ser un simple instrumento para convertirse en el latido que da vida a los Luceros de Río Verde. El público quizá no conocía la historia detrás de esa entrega, pero la sentía en cada acorde vibrante y mirada compartida. Esa autenticidad fortaleció la conexión del grupo con sus seguidores y cambió la percepción de artistas y promotores. Ya no eran vistos solo como un fenómeno juvenil,
sino como un ejemplo de lealtad, disciplina y unión creativa. Sin embargo, mientras la historia del grupo seguía expandiéndose, en Aileen comenzaba a notarse una inquietud distinta. Parecía preparar un proyecto que ni siquiera sus admiradores más fieles lograban descifrar. Quienes la conocían bien advirtieron ese cambio entre conciertos y viajes. Empezó a trabajar en soledad al margen de los ensayos grupales. No era un distanciamiento, sino la silenciosa construcción de algo significativo. Sus seguidores comenzaron a especular sobre una colaboración o un proyecto personal sin lograr adivinar la respuesta exacta. A pesar de esas señales, Aileen seguía cumpliendo su papel esencial, aunque una energía diferente comenzaba a notarse en sus presentaciones. Durante una de sus actuaciones más recientes, antes de despedirse, se acercó al micrófono con una sonrisa discreta y dijo: "Pronto les voy a mostrar algo que he guardado por mucho tiempo". El dominio técnico que Aileen despliega sobre el escenario es mucho más que una simple ejecución de notas, es una construcción meticulosa de sonido donde su bajo eléctrico funciona como el corazón rítmico y el ancla emocional del grupo. A diferencia de otros músicos que buscan el protagonismo a través de adornos innecesarios, ella ha perfeccionado un estilo basado en la sobriedad y la precisión absoluta, ejecutando un tumbao tan limpio que permite que el acordeón de Jackseni y el bajo sexto de Ricardo respiren con total libertad. Su talento reside en un metrónomo interno infalible que le permite transitar de una polca frenética a una balada melancólica con una fluidez pasmosa, ajustando la pulsación de las cuerdas para cambiar la temperatura emocional de cada pieza sin perder jamás la estabilidad del tiempo. Esta madurez técnica se complementa con una evolución vocal que ha añadido una textura terciopelada y nostálgica al repertorio de los luceros, ofreciendo un contraste necesario a la potencia interpretativa de sus hermanos. Cantar mientras se sostiene el pulso de un instrumento tan exigente físicamente como el bajo requiere una coordinación motriz y un control respiratorio excepcionales, cualidades que Aileen maneja con una naturalidad que oculta el rigor de sus horas de estudio. Más allá de lo que el público percibe bajo los reflectores, su influencia se extiende a la estructura misma de los arreglos musicales, donde su oído crítico actúa como una brújula rítmica durante los ensayos familiares para asegurar que ninguna melodía se desvíe de su esencia. Esta inteligencia musical sugiere que la inquietud que ha mostrado recientemente y su trabajo en soledad apuntan hacia una faceta de compositora y directora artística, capaz de traducir la complejidad de la vida bicultural en letras que respetan la métrica del corrido tradicional. De este modo, Aileen está dejando de ser percibida únicamente como la acompañante rítmica para consolidarse como una artista integral, cuya verdadera maestría reside en entender que la potencia de una canción nace del equilibrio perfecto entre la disciplina técnica y la honestidad del sentimiento.